Bueno, si nos deja la radial que tenemos de fondo, voy a comenzar esta entrevista haciéndote una pregunta quizás un poco frívola, ¿no? Espero que me lo permitas, aunque sea para romper un poco el hielo. ¿Tú crees que es verdad eso que se dice de que en tu gremio, el de los economistas, cuesta encontrar a gente de izquierdas? A ver, es verdad que el mainstream económico pues parte de una serie de teorías, etcétera, pues que básicamente muy basadas en el liberalismo, en esta visión, digamos, del individuo, ¿no? De la persecución de tus propios intereses, etcétera. Entonces es verdad que al final lo que te enseñan en la facultad pasa básicamente por eso. Entonces mucha gente que pasa por las facultades pues acaba tristemente pues siendo un economista con esta visión tan parcial, tan sesgada de la realidad, que no tiene en cuenta pues muchos factores pues históricos, de carácter social, etcétera. Entonces, básicamente los economistas tenemos una visión muy estrecha de la realidad muy frecuentemente, al menos los economistas, digamos, más mainstream, ¿no? Y yo creo que los economistas tendríamos que tener una formación mucho más transversal, ¿no? Con muchas más cuestiones históricas, sociológicas, etcétera. Entonces yo creo que esto también responde un poco al por qué, ¿no? A veces resulta difícil encontrar gente que se desvía un poco del argumento, digamos, de este argumento clásico, ¿no? De los economistas, la visión individual, el mercado, etcétera, ¿no? Porque también tiene un costo, al final te han formado en una serie de cuestiones y si te sales de ahí estás en una zona fuera de tu confort. Claro. Y entonces eso también hace que muchos no quieran salir a esa zona. Claro, es eso que tú nos dices, ¿no? Que hay que tener también una visión un poco más social porque muchas veces, bueno, yo que no sé muchísimo de economía, muchas veces pienso que ser economista es como ser experto en capitalismo. Bueno, en parte sí, pero hay muchas más cosas, ¿no? Aparte de ahí, al final es estudiar las relaciones económicas que tienen lugar entre las personas, las cuestiones como el trabajo, etcétera, ¿no? Claro. Entonces va mucho más allá de esto, ¿no? Y hay muchas corrientes de pensamiento que obviamente no pasan por el capitalismo ni pasan por los mecanismos de mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que este es el ámbito dominante, ¿no? Entonces, claro, al final influye, ¿no? Y es verdad que los economistas, a pesar de lo malos que somos haciendo predicciones, etcétera, porque siempre nos equivocamos, etcétera, la economía no es una ciencia futuróloga ni nada de esto, ni es una ciencia exacta, a pesar de que muchos lo intentan hacer. A pesar de todo esto, es verdad que hay una cierta... los economistas tienen un cierto prestigio social, que yo no sé muy bien de dónde proviene, porque desde luego no han contribuido mucho a mejorar ningún aspecto social. ¿Tú lo notas? ¿No? Pero ¿Tú lo notas ese prestigio? yo lo noto y lo aprovecho, es decir, aprovecho que me inviten a sitios y me presenten como economista, aunque yo a veces se lo digo a mis alumnos y digo, igual mis alumnos se quedan un poco raros, ¿no? Les digo, cada día me siento menos economista, pero porque me interesan muchas otras cosas. Me interesa mucho la sociología, me interesa mucho las ciencias políticas, etcétera, porque las veo conectadas a la economía y por tanto, en ese sentido, pues soy un economista un poco rara avis en ese sentido, ¿no? Que sí que le gusta salir de su zona de confort, pero entiendo que algunas personas no quieran hacerlo. Dentro del capitalismo hay una premisa, una paradoja que a mí siempre me ha llamado la atención y es la de que para que la economía vaya bien tiene que estar siempre en crecimiento, siempre al alza, siempre al alza. Pero claro, pocas cosas en la vida van solo arriba y nunca bajan. Y tú ya, por allá, como por el 2013, publicabas artículos en el diario.es, por ejemplo, que he encontrado uno criticando este pensamiento de el crecimiento siempre a tope. Yo cuando lo leí dije, vale, José Luis, estás eligiendo bien al entrevistado porque yo la principal pregunta que tengo para ti es, en Valencia, la catástrofe que pasó hace un mes, no sé si, viendo las consecuencias que ha tenido, deberíamos parar un poco el carro del crecimiento, sobre todo del turismo, que es un sector que hemos inflado hasta límites bastante insostenibles. Sí, a ver, esta es una de las cosas que en realidad es de cajón, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, ¿no? Que al final los recursos son finitos, ¿no? Y por tanto pensar en un crecimiento infinito, que todo el día estamos buscando titulares, ¿no? De que seremos los que más creceremos, que creceremos por encima de la media, etcétera. Sabemos que esto tarde o temprano deja de ser sostenible, ¿no? Y los recursos son limitados, ¿no? Pero es verdad que esta es una cuestión que muchas veces no se refleja en los análisis económicos. Y tú te vas tristemente a muchas de las clases que se dan en mi facultad y ese tipo de cuestiones no se introducen en el análisis, ¿no? Al final se entiende, ¿no? Que esto puede seguir siempre así y ya está, ¿no? Por tanto, ahí falta efectivamente una reflexión, ¿no? Que tenga en cuenta, pues eso, la capacidad, ¿no? de absorción del medio ambiente, etcétera, ¿no? En el caso de la economía valenciana tenemos una economía que es muy intensiva en el uso de recursos naturales. Sí. Es decir,
para poder crecer necesitamos pues, construir, necesitamos que vengan más turistas, etc. Tenemos un impacto sobre el medio ambiente mayor que otro tipo de economías que a lo mejor no tienen esta necesidad, ¿no? Por tanto, claro, desde el punto de vista del crecimiento, ¿no? Pensado sobre todo en que ahora estamos en una economía básicamente terciarizada, donde el turismo cada vez tiene más relevancia, pues en ciudades como esta, etcétera, pues esta cuestión de los límites toma más relevancia que nunca, ¿no? El problema es que si imponemos estos límites, el sistema no puede sobrevivir, ¿no? Porque el capitalismo vive sobre todo de la expectativa del beneficio, ¿no? Y del crecimiento. Exacto. Y en el momento en que se rompe ese círculo, pues hay una serie de cosas que no empiezan a ir bien, ¿no? Entonces, claro, es un gran reto en pensar un sistema que, digamos, no tenga esta aspiración del crecimiento en su núcleo. Porque lo del decrecimiento es que nunca se contempla, es como el terror, ¿no? De cualquier persona de cualquier empresario, de cualquier economía, conseller, ministro que se dedique a los asuntos económicos de un país, plantear un decrecimiento es como una palabra que no puede salir de la boca de nadie a veces. Sí, a ver, es verdad que la cuestión del decrecimiento también yo lo que creo que pasa, creo que desde el punto de vista analítico, etcétera, yo me he leído algunas cosas sobre estos temas últimamente y evidentemente es innegable que hay que abordar este tipo de cuestiones y que habrá que decrecer en muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que está planteado en un marco también negativo y esto yo creo que es uno de los grandes fallos que ha cometido la izquierda contemporánea, ¿no? Y es que estamos en marcos siempre resistencialistas, siempre dando como lecciones, ¿no? La gente tiene sensación, ¿no? de que le estamos limitando la vida, ¿no? Y creo que hay que cambiar esa visión y seguramente recuperar una visión más positiva, más utópica de la sociedad que nos ayude a construir nuevas ideas, ¿no? Entonces creo que pasa por ahí un poco la solución también para romper este marco. Entonces es verdad que la idea del decrecimiento refiere a algo negativo. Nadie quiere decrecer, nadie quiere tener menos cosas, ¿no? Sí. Y también es verdad que en ciertas partes del mundo esta idea directamente no funciona. Hay muchas partes del mundo donde todavía pues, hay muchas personas en riesgo de pobreza, que no pueden llegar a fin de mes, etc. Entonces hay muchos sitios donde aún se tiene que crecer, tristemente, para que la gente pueda vivir en condiciones dignas. Sí. Lo que pasa es que hay muchos otros sitios donde van a ser los que tendrían que decrecer, ¿no? Y es como igual que la cuestión del cambio climático. ¿Cómo lo gestionamos, no? ¿Cuánta gente va a tener que aprender a renunciar, a hacer su pedido en el Shein para entender de que no podemos apostar por un modelo que trae artículos de 3 euros desde China para que a nosotros nos salga más barato? Efectivamente, pero esto, claro, es difícil desde el punto de vista individual. También es verdad que muchas veces se plantea el tema a nivel individual, ¿no? Yo creo que es más una cuestión colectiva, ¿no? Al final tú no le puedes pedir a una persona, no sé, que tiene que coger su coche para trabajar o que no llega a final de mes, no le pidas que compre en otro sitio, que sea más caro, etcétera, ¿no? Esto creo que es un debate un poco perdido. Entonces yo creo que el reto en el ámbito del decrecimiento es encontrar una nueva manera de contarlo y de transmitirlo que de alguna manera sea más atractiva, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina hablan del buen vivir, ¿no? En algunos países han funcionado con esta idea, ¿no? Entonces se trata de, yo creo que hay que reformularlo, ¿no? Porque hay trabajo ahí desde el punto de vista discursivo, estratégico, yo creo. Hay trabajo y conciencia por hacer. Joan, que nos hemos atrevido con este escenario magnífico, obras, campanas. Sí. Yo creo que por el fondo merece la pena. Déjame que te presente. Joan Sanchis, economista, profesor en la Universidad de Valencia, autor del libro 4 días sobre la reducción de la jornada laboral, que de esto también te quiero preguntar. Por favor, ¿me concedes unos minutitos para hablar de economía, de turismo y de todo, cómo todo esto se relaciona un poco con la crisis de la Dana? Claro que sí, adelante. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? Franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Bueno, hola a todos, bon dia, bona vesprada, bona nit. Escuchad este podcast cuando os dé la gana porque estáis escuchando Triste Content. En este episodio nos toca dar las gracias al Centre Octubre de Cultura Contemporánea, también Acció Cultural del País Valencià, por cedernos un rato esta maravillosa terraza que tienen en su sede. Hoy tenemos como invitado a Joan Sanchis, economista,
Y yo contigo quiero ya entrar en el meollo preguntándote por un concepto con el cual pienso que la sociedad ya debería estar familiarizada, pero que en momentos como este cobra especial importancia. Joan, si me permites, voy a pegar un poco el explicote a quien nos oye para que entren un poco en materia y conozcan el tema. Me refiero a lo que se denomina como capacidad de carga turística, también como gestión del impacto de los visitantes, ¿vale? Este término en realidad viene del ámbito de la conservación del patrimonio, de los monumentos, y se plantea de la siguiente manera, ¿vale? Si ponemos, pues, por ejemplo, el Miguelete, que lo tenemos aquí de fondo, pues este campanario recibe una cantidad de turistas X, pongamos que recibe 1 millón, y todos ellos, aunque sea subiendo sus escaleras, pues van deteriorando pues muy poquito a poquito el monumento. Y luego, pues la iglesia o la administración pública, sea quien gestiona el monumento, destina una cantidad de dinero y recursos a que este siga restaurado, ¿no? Y que se compense este desgaste. La cuestión es que la restauración siempre tiene que ser mayor que el deterioro para que podamos seguir conservando el patrimonio. Pero claro, esto ahora con la turistificación y con la gentrificación tiene otra especial relevancia, porque si también pensamos que vienen 1 millón de turistas al Carmen y de ese millón acaban 10 o 100 en urgencias, realmente estamos destinando unos recursos que van a los ciudadanos de aquí de Valencia a atender a turistas. Pero claro, no estamos hablando solo del hospital, hablamos de el extra de limpieza en las calles, hablamos de el extra de policías que tienen que estar en las calles vigilando. Es decir, al final siempre tenemos una capacidad de carga también en los barrios, en las ciudades. Entonces, Joan, yo la pregunta que tengo para ti es que antes teníamos una capacidad de carga turística en Valencia ya que estaba un poco tensa. Por ejemplo, en el asunto de los Airbnbs está claro de que ya estábamos llegando un poco al límite. Pero en lo que refiere a recursos que tenemos, ahora que ha pasado una catástrofe dentro de nuestra área metropolitana, que se tienen que destinar un montón de recursos allí, ¿deberíamos replantear la carga turística de nuestra ciudad? Claro, a ver, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Al final, el sostenimiento de la actividad turística y el hecho de que sigan creciendo el número de turistas implica una serie de inversiones en muchos ámbitos, ¿no? Y que son inversiones que muchas veces yo creo que la gente no es consciente, ¿no? De que son necesarias, ¿no? Inversiones en tema de transporte, lo has comentado, incluso en los hospitales, etcétera. Sí, a ver, yo creo que es evidente, ¿no? Que ahora con el impacto de la Dana vamos a tener unos recursos seguramente más limitados, ¿no? Y que esto sí que puede afectar, ¿no? a la inversión, ¿no? Que la Generalitat puede hacer en algún tipo de infraestructuras que ya están bastante obsoletas, ¿no? Como por ejemplo el metro, etcétera. Es evidente que, por ejemplo, tenemos un metro que no corresponde a los estándares de otras ciudades europeas, ¿no? Es la joya de la corona ese asunto, porque si allí lo que más falta ahora es transporte, tanto por los coches como porque es un área de la ciudad que siempre ha sufrido una desconexión. ¿Cuántas veces se ha reclamado el metro en la Horta Sud? Pero sobre todo es que aquí los turistas vienen y se mueven en metro. Entonces, ¿qué barbaridad es que la gente… Ayer, el día antes de grabar este podcast, se restableció el metro. ¿Qué barbaridad es que el metro esté dando un servicio tan deficitario y que brindemos, o sea, y que vayamos a soportar una carga de turistas que se van a mover, que necesitan moverse también? Claro, pero todo esto es una cuestión de prioridades, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Universidad de Valencia estamos todavía haciendo clases online, ¿no? Porque la Generalitat Valenciana le ha pedido a la universidad que limite el número de alumnos que se desplacen para no sobrecargar precisamente toda la infraestructura de transporte, ¿no? Claro, esto está muy bien, ¿no? Puede parecer razonable y de hecho la universidad así lo ha hecho, pero claro, te sorprende luego ver que, por ejemplo, el domingo pasado, ¿no? Teníamos aquí la maratón de Valencia organizada, que no se suspendió, que además se cerraron todas las líneas de transporte de autobús de toda la ciudad, no había metro, por tanto ese día no te podías mover como persona que habitas en la ciudad, y esto yo creo que nos dice mucho también pues de cuáles son las prioridades, ¿no? Como este era un evento, ¿no? Del cual pues el impacto económico pues puede ser importante, sobre todo pues por ejemplo para el ámbito de los hoteles, restaurantes, etcétera. Sí. Un ámbito que desgraciadamente creo yo tiene mucha influencia política en nuestra comunidad, pues se permitió, ¿no? Y esto contrasta, ¿no? Con la situación que te puedes encontrar en otras partes pues, de los sitios que han estado afectados por la Dana y las recomendaciones que se implican, ¿no? De que la gente no coja coche, no tenemos metro, etcétera, pero para los turistas pues sí que hay, ¿no? Claro, yo te quiero preguntar, tú que te mueves en otros círculos donde se hacen estas valoraciones de una manera más clara, no sé si se ha planteado no sé, en algún ámbito de la política o de alguna institución, como tú dices, como la universidad, se ha planteado, oye, a lo mejor tenemos que
renunciar a esto que era un extra con tal de aportarlo aquí, porque yo hasta ahora solo veo que se piden ayudas, solo se piden ayudas, y es como, todo lo que teníamos previsto hacer, lo vamos a continuar haciendo y no vamos a decrecer en nada, no vamos a recortar, todo tiene que venir de un extra. Sí, es verdad que yo creo que respecto a la Dana, yo creo que mucha gente tiene la sensación, hablo de gente que dirige instituciones también, etcétera, de que es una cosa como muy a corto plazo, ¿no? Piensa que esto se solucionará en un mes, en 2 meses. Yo creo que aquí nos estamos equivocando, ¿no? Porque los efectos van a ser mucho más a largo plazo, ¿no? Incluso ayer justo escuchaba, ¿no? un estudio que se había publicado del impacto, por ejemplo, en la salud mental de las personas más jóvenes, ¿no? Porque todavía no tienen escuela, tienen el drama, ¿no? de lo que han sufrido, que algunas historias son absolutamente devastadoras. Y esto, más allá de la pura dimensión física, yo creo que va a durar más de lo que pensamos, ¿no? Entonces creo que de momento se actúa también un poco con este cortoplacismo, ¿no? Pensando, pues bueno, en una medida que pueda de alguna manera generar un titular, pero que no vaya más allá, ¿no? Entonces creo que todavía no tenemos la noción y probablemente en algunas cosas incluso no la podamos tener de cómo va a afectar esto, ¿no? De muchas empresas que ya no van a abrir directamente porque no van a poder asumir los costes. Por ejemplo, pequeñas empresas, autónomos, ¿no? Bares, restaurantes, tal, no tienen la capacidad de hacer nuevas inversiones, etcétera, para volver a abrir. Entonces yo creo que todavía no somos muy conscientes del impacto, ¿no? que tendrá más a medio y largo plazo. Claro. Y luego también hay datos que ya antes de la Dana eran absolutamente sórdidos, como el tema del año que viene con el volumen de cruceristas, porque ya tenemos como apalabrado que en 2025 va a ser el año cuando más cruceristas va a recibir de toda su historia, tanto que se va a superar al número de habitantes de la ciudad. Y si esto era una barbaridad antes de la Dana, después de la Dana hay debates como el de la tasa turística, es decir, que cada visitante que pernocte o que vaya a hacer escala en Valencia para visitarla, haga una pequeña aportación, pues eso, para que la capacidad de carga de la ciudad no se sature o para que se puedan prestar los servicios a los visitantes de manera normal, porque si hay problema para abastecer suministros a Paiporta, es que a lo mejor deja de ser una prioridad llevar suministros al barquito y que, no sé, que haga escala en Barcelona, con permiso de todo el mundo que vaya a coger un crucero este verano. No sé, ¿se va a reactivar el debate de la tasa turística o todo esto continúa paralizado por la intención política que tienen ahora mismo nuestros gobernantes? A ver, yo creo que es un debate que sí que va tomando cada vez más bueno, que se ve más en la calle, ¿no? Y que creo que políticamente cada vez está más claro, ¿no? Pero es verdad que yo creo que aquí en Valencia, bueno, yo creo que un problema que tenemos también es que no valoramos suficiente lo que tenemos, ¿no? Entonces, realmente hay mucha gente, muchos políticos también, muchos empresarios, que tienen esta visión, que piensan que si a un turista le va a costar, no sé, venir a Valencia, yo que sé, pongamos 2-3 euros por noche más de lo que actualmente le cuesta, ya no va a venir a Valencia. Es que esto es una visión absolutamente, no sé, de no valorar lo que tienes, porque Low Valencia cost. tiene unas condiciones. Cuando hablas con cualquier persona del extranjero que ha venido aquí y tal, o sea, a mí me lo ha dicho mucha gente que conozco en congresos, etcétera, es que Valencia es una ciudad ideal para vivir, tenéis buen clima, tenéis espacios verdes, se vive bien, la gente es amable, es que tenemos muchas cosas que tendríamos que valorar más. Entonces, si tenemos estas ventajas competitivas, que diríamos los economistas, lo que tendríamos que hacer es aprovecharlas. Es decir, Barcelona cobra 5 euros por noche, aparte de que los hoteles y tal en Barcelona es una cosa loca. Yo las últimas veces que me ha tocado ir es una cosa que alucino, como lo que te puede costar una noche, porque por menos de 150 o algo así ya es que es casi imposible, como no te vayas a un sitio muy cutre. Claro, este tipo de cuestiones yo creo que se empiezan a ver cada vez más evidentes, ¿no? El impacto que está teniendo, por ejemplo, el tema de la vivienda, que también ha llegado a un momento muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi barrio aquí en Valencia, en Benimaclet, están abriendo apartamentos turísticos en bajos, pero a punta pala, ¿no? Una cochera que sin ventanas, sin nada, pues ahora es un bajo turístico, ¿no? Y esto está generando todavía más presión de la que ya había sobre el tema de la vivienda, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay muchos elementos que hacen que este debate sea un debate absolutamente razonable. No es un debate de izquierdas o derechas, incluso si queremos plantearlo así. Es que es un debate de sentido común. Es que al final tú vienes a una ciudad, tienes un impacto y tienes que contribuir y ya está. A mí me parece normal cuando voy a otro sitio pagarlo. Y si crees que por eso va a dejar de venir la gente, pues tienes un problema, porque entonces es que la gente realmente no viene porque le guste tu ciudad, vendrá a emborracharse o a lo que sea. Claro, es que estás infravalorando la ciudad, número uno, y además es que estás
como menospreciando el problema. Es decir, es que parece que de cara afuera de nuestras fronteras, sobre todo, aunque se podría aplicar, bueno, se aplicaría también a gente que viniera de otras comunidades, como, ostras, que estamos en crisis. Recordad que estamos en crisis. Y parte de la economía, de sobre todo la zona cero más afectada, y quiero volver sobre este tema, Joan, es el tema de la economía del coche. Una de las estampas más impresionantes que pudimos observar, sobre todo en los días después, y bueno, muchos días después, por desgracia, era la de los coches apilados, y quienes fuimos realmente no solo eran estampas, sino que impresionaba mucho ver calles y calles y calles y calles y calles de coches con siniestro total. Aquí hay varios temas que hablar. Yo, por ejemplo, te quería preguntar, porque era una reflexión que yo hacía cuando paseaba por allí. Era, ¿realmente hay seguros como para pagar todo eso? Porque al principio todo era que sí. Todo era en plan de no, esto es una desgracia, zona catastrófica, es un siniestro absolutamente externo, esto se cubrirá, pero luego hemos ido viendo como el volumen, hablamos de 120.000 coches destruidos, de que, por ejemplo, un coche con más de 10 años hay pólizas que cubren menos de 1.000 euros. ¿Cómo está resolviéndose ese tema? Claro, es verdad que sí que ha entrado en juego el tema del consorcio de seguros, que es una especie de organismo público-privado que de alguna manera está pensado para ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde las aseguradoras, por el volumen, no pueden hacerse cargo de esta situación, pero luego es como tú dices, es que va a depender también del tipo de seguro que tengas, etcétera. Es verdad que el gobierno de España creo que ya ha puesto en marcha unas ayudas también para la gente que se tenga que comprar un coche o de segunda mano, etcétera. Se están haciendo cosas, ¿no? Pero al final yo creo que tenemos que pensar, claro, que todas estas zonas, como tú comentabas, son muy dependientes del coche, porque básicamente estas zonas es el cinturón obrero, ¿no? de Valencia, de la ciudad de Valencia, en realidad, el área metropolitana. Y es gente que normalmente, por ejemplo, se desplaza pues, a los polígonos industriales a trabajar. Es gente que depende mucho del coche, con todo lo que ello implica, porque es además gente que tiene peores salarios, más precariedad, etcétera, y que encima tiene que invertir en un coche, porque es que no puede hacer como hacemos algunos, ¿no? En la ciudad de Valencia, que a lo mejor podemos vivir sin coche, ¿no? Porque podemos coger transporte público, etcétera, ¿no? Allí no llega o no es suficientemente bueno, ¿no? Por lo tanto, tienes que hacer esa inversión en el coche que no es para otra cosa que para poder trabajar y, por extensión, para poder tener unos ingresos y para poder vivir, ¿no? Por tanto, la situación pues aún es más dramática, ¿no? Y es verdad que esa dependencia del coche pues se acentúa en zonas como estas por la cuestión del trabajo y por la falta general de transporte público de calidad también. Claro, porque es lo que decían, a nadie se le han caído los anillos diciendo, es que esta área industrial, la de Chirivella, Alacuás, Ribaroja, es el 30%, no, si me equivoco, corrígeme, equivale como al 30% de la industria o del sector económico de la provincia. Y es como, hostia, ¿y cómo esta zona no tiene buena conexión con el metro o simplemente buena conexión con los pueblos más cercanos que son los mayores empleados por estos polígonos, empresas, etcétera? Tú y yo hablábamos antes de la entrevista, ¿no? De que a lo mejor también es una oportunidad, aparte de lo de las zonas inundables, etcétera, es una ocasión para replantear el modelo de vivir de estas personas, porque a veces, como tú decías, gente con pocos ingresos tiene que pagarse coche, seguro, gasolina. Es un poco absurdo a veces mantener ese tipo de economía. Sí, aparte por el planeta. Es el modelo de ciudad que hemos construido, ¿no? Esto de los polígonos industriales se puso muy de moda pues a partir de los años 2000, etcétera, ¿no? Todos los pueblos tenían, mi pueblo, que es un pueblo de 5.000 habitantes, tenía 2 polígonos industriales. Uno todavía está vacío. Y así tantos otros pueblos, ¿no? Los polígonos industriales se pusieron de moda, a pesar de ser un tipo de infraestructura realmente muy nociva en términos de movilidad, porque los polígonos industriales acostumbran a estar absolutamente desconectados. La gente tiene que coger el coche. En algunos sitios, creo, si no me equivoco, que por ejemplo en la Ford, Almusafes y tal, hay alguna lanzadera, que no es una mala idea, ¿no? Desde algún sitio tener autobuses y tal. Pero en general es un tipo de trabajo, ¿no? El trabajo industrial en polígonos, donde dependes 100% del coche, ¿no? Y por tanto se genera un modelo más insostenible, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero es el modelo de ciudad que hemos escogido, ¿no? Antes teníamos ciudades con usos más diversos, ¿no? Y te podías encontrar en una misma calle una industria, una tienda, un no sé qué, y ahora nos hemos especializado, ¿no? El centro de Valencia, por ejemplo, es un parque temático. Aquí no te puedes acercar si vives en otros barrios de Valencia, ¿no? Aquí no vienes a nada. Todo lo que hay es para el turista, no todo es caro, todo es cosas estandarizadas, no tal. Y luego pues tienes otros espacios que son puramente industriales, ¿no? Y otros espacios que son centros comerciales. Está todo separado, ¿no? Y esto también, la implicación que tiene es que ahora no puedes hacer una vida de tan proximidad, ¿no? Como lo harías
pues hace unas décadas. Y aún seguimos construyéndolo, porque vamos, ahora acabamos de levantar el barrio de Turianova y es que ya no es que solo está absolutamente orquestado para que la gente trabaje vaya al trabajo con su coche, vaya a hacer la compra del coche, sino que es que ya directamente se plantean los edificios, estos edificios hormiguero se plantean sin bajos comerciales. Entonces, no es solo que Turianova esté aislada, sino que no hay posibilidad, a no ser que se construyan, de establecer nada allí, porque incluso ya empezamos a renunciar a que haya comercio de proximidad en la zona. Bueno, y también, tú que eres del barrio, los PAI, los proyectos de ampliación urbanística que se plantean en Benimaclet, que muchas veces decimos, queremos gente que viva en el barrio, que conviva, que tenga los servicios en el barrio, porque si no, esta gente que vive en estos bloques se aísla. Sí, o sea, genera dinámicas, digamos, de consumo, patrones de consumo, etcétera, que te acostumbras a hacer cosas que son insostenibles, ¿no? Por la gente que vive, pues no sé, toda la zona de Valencia Sud, cerca de la FE, etcétera, donde no hay nada, se tiene que desplazar incluso para comprar una barra de pan y necesita coger el coche, y entonces, ¿qué acaba haciendo? Pues a lo mejor se va al Carrefour o a alguna de estas grandes superficies a comprarlo todo. Es que no busca ni un comercio de proximidad. Entonces, es un modelo que se refuerza, yo creo que mutuamente, y acaba generando este tipo de dinámicas más insostenibles, más basadas en el coche, en estas grandes superficies, etcétera, ¿no? Yo tengo que volver un poco al tema de la Dana. Hemos ido dando pinceladas, hemos hablado un poco de la vivienda, pero voy a hacer yo aquí una pequeña hiladura, ¿vale? Mira, yo a veces me pregunto, yo creo que tú sabrás responderme bien a esta pregunta, ¿por qué a veces desde la política cuesta intervenir tanto el mercado? Que sí, que me llaman comunista muchas veces cuando lo digo en el podcast, lo que quieras, pero hay cosas que me parecen absolutamente perversas, ¿no? Por ejemplo, ayer redactando lo que te iba a preguntar en esta entrevista, entré en Airbnb y aún vi 140 pisos operando en la zona cero de la catástrofe. Y en algunos momentos, y mientras dicen que la gente que ha tenido la desgracia de que su vivienda fuese arrasada y no tiene nada, dicen de trasladarlos a la antigua FE, que no van a disponer ni de una cocina. Claro, ¿qué sentido tiene? Como si vivieran en un hotel. Joan, ¿por qué ni siquiera en situaciones de emergencia somos capaces de intervenir el mercado para algunas cosas? A ver, yo creo que en el tema de la vivienda es complejo porque al final, claro, las decisiones políticas que se toman al final responden al hecho de que en este país durante mucho tiempo se ha vendido que la vivienda era una manera de rentabilizar tus ahorros, ¿no? Totalmente. Y mucha gente, pues gente como nuestros padres, etcétera, a lo mejor de otras generaciones, se les ha vendido, ¿no? Que esta era una posibilidad y que era además una de las posibilidades más rentables, porque es que tampoco había otras opciones, ¿no? En el momento donde por tener tus ahorros en el banco no te daban nada, pues invertir en vivienda era una cosa segura, ¿no? Y siempre nuestros padres nos lo han dicho siempre, ¿no? Es una cosa que no va a bajar de valor y por tanto que tienes que ir hacia allí, ¿no? Por tanto, esto ha creado este imaginario, ¿no? Colectivo que tenemos, donde mucha gente ha metido todos sus ahorros en la vivienda. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Pues que hay mucha gente de clase media más o menos acomodada que tiene ahorros en vivienda y que ha invertido en vivienda. Entonces, claro, y muchas de estas personas pues son potenciales votantes de algunos de los más grandes partidos que tenemos en nuestro país, sean de izquierdas o sean de derechas. Y por tanto, tocar a estas clases medias que más o menos tienen un cierto poder adquisitivo y que han metido sus ahorros en la vivienda, pues es delicado, ¿no? Y yo creo que de ahí vienen pues las dudas que, por ejemplo, tiene el Partido Socialista siempre con este tema, ¿no? Que es sí, pero no y tal, pues que al final sabe que hay una base de sus votantes que esto no le parece tan bien, ¿no? Entonces, claro, otros partidos con una base de votantes a lo mejor más joven, etcétera, que ya no han podido acceder a la vivienda, pues sí que tienen unas posiciones mucho más favorables, ¿no? Pero yo creo que al final, evidentemente, no se interviene, es una cuestión de intereses y de eso, ¿no? De las fuerzas políticas que intervienen en este debate, ¿no? Lamentablemente. Yo, por ejemplo, te preguntaba, porque para mí el ejemplo más directo de cómo la absoluta burbuja que hemos generado con el turismo puede afectar a nuestras vidas, teniendo en cuenta que nuestra economía y nuestra área metropolitana se ha visto tocada, es, por ejemplo, el tema del metro, porque muchas veces eso depende de nuestra ciudad y no se nos olvide que, por ejemplo, la estación de Torrent Avinguda, que continúa y va a continuar muchísimo tiempo cerrada, daba servicio a 200.000 personas y que la estación de Picaña al año daba servicio a 143.000 viajeros y tenemos que
tener en cuenta de que si el turista que se monta en Xàtiva y que va a ir haciéndose el paseo, satura a la persona que va de Benimaclet a Picaña. Sí, efectivamente, sí, ya me acuerdo que te referías a esto de la conexión, ¿no? Yo creo que, o sea, por una parte sí, por otra parte no tanto, ¿no? Porque, digamos, hay dinámicas de la ciudad que yo creo que quedan un poco cerradas en la ciudad y no sé hasta qué punto llegan al área metropolitana en el tema de los turistas, aunque es verdad que cada vez vemos más turistas por todos los sitios, ¿no? Yo que acostumbro, por ejemplo, a pasear por ahí, por la Huerta de Alboraya, etcétera, cada vez vemos más gente con bicis y tal, y antes no había tanta gente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que lo importante es que por distintos motivos, el tema de la vivienda es uno, pero el tema de las infraestructuras también, estamos llegando a un momento donde yo creo que la gente empieza también a saber más, ¿no? Sobre los impactos que tiene el turismo, los impactos negativos en este caso, y también a concienciarse un poco más, ¿no? Hay algunos datos muy llamativos. Hemos hablado del caso de la ciudad de Valencia, ¿no? Porque nos toca de cerca y tal, pero cuando nos vamos a otras zonas, por ejemplo, en nuestro territorio, zonas con una presencia turística muy importante, por ejemplo, las zonas de la Marina Alta, la Marina Baixa, donde parece que el turismo lo es todo, ¿no? Y que de alguna manera incluso el relato que existe entre la gente incluso es que, bueno, no tenemos otra cosa de donde vivir, tenemos que vivir de esto. Luego te vas a las estadísticas y resulta que son las zonas más pobres en cuanto a renta per cápita y con riesgo de exclusión de todo el territorio, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una evidencia creciente que cada vez nos dice más que el turismo no necesariamente genera riqueza, sobre todo porque está muy mal repartido y al final genera empleos, pero genera empleos de muy baja calidad, muy estacionales, muy precariedad, etcétera. Entonces, al final, yo creo que cada vez más gente se plantea ese tipo de cuestiones, ¿no? Si al final yo tengo que estar pagando el doble de alquiler simplemente porque Valencia es una ciudad turística y el único beneficio que voy a tener es que voy a poder trabajar como camarero, no sé, 2 meses al año por un sueldo de mierda, pues no sé si el negocio es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay gente, yo creo que sobre todo las generaciones más jóvenes, que empiezan a reflexionar sobre esto. Y ojo, creo que no es una cuestión de turismofobia ni nada de esto que se plantea, ¿eh? Porque esto no tiene nada que ver. Al final es cierto todo esto, ¿no? Que se dice a veces de que todos somos turistas hasta cierto punto, ¿no? Pero sí que es una cuestión de poner las cosas en su sitio y también de buscar un modelo más centrado en la calidad, etcétera. Quien venga aquí, que se deje el dinero y que deje recursos y que consuma en el comercio de proximidad, etcétera. Yo además voy a añadir entre tu lista de peticiones al turismo que no finjan que no está pasando aquí nada a su lado y que esto no ha sido una zona de crisis, porque no podemos seguir alimentando que unos tengan necesidades y que otros vengan aquí a las 5 estrellas. Muchísimas gracias, Joan, por comentar conmigo este contraste que yo creo que se ha acrecentado después de la Dana, pero no puedo cerrar esta entrevista teniéndote aquí delante mío y sabiendo que es un tema que está ahora mismo bastante candente, sin preguntarte sobre la jornada laboral de 4 días, porque es verdad que a lo mejor el tema de los 4 días se ha visto ahora mismo un poco eclipsado con el debate de la reducción de jornada laboral a 37 horas y media, que eso sí que parece que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero tú has trabajado mucho, has investigado mucho, has escrito un libro publicado por Sembra Llibres, que ya sabéis que hemos colaborado con ellos, que también está publicado en castellano en Barlin Libros, 4 días también. Oye, es que salió justo la traducción este año pasado. Pues mira, también, ostras, así que ya tenemos, para gente que le interese, sí. Ya tenemos también la edición en castellano. Bueno, que tú has investigado mucho sobre esto, con el anterior gobierno del Botànic hiciste mucha investigación para ver si era posible implantar este tipo de jornada. Joan, por favor, danos una alegría y dinos que está cerca, dinos que puede ser en algún momento. Bueno, la buena noticia es que estamos seguramente más cerca que ningún otro país europeo, es decir, este paso que se ha dado de abrir este debate sobre las 37 horas y media, a pesar de que es un avance modesto, hay mucha gente que ya, por ejemplo, en la administración pública ya trabaja más o menos esas horas, sí que es verdad que hay todo un sector de gente más precarizada, etcétera, que sí que le puede beneficiar. Y vamos a ser, si al final esto pasa por el Parlamento y tal, que está por ver, porque los equilibrios son complejos y complicados, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí que puede contribuir a reabrir este debate en Europa, ¿no? Y está ya pasando en muchos países con los proyectos piloto que hemos visto, etcétera. Es un debate que sobre todo está apelando mucho a las nuevas generaciones, que se relacionan de una manera distinta con el trabajo, ¿no? Para mucha gente joven el trabajo ya no es el centro de su vida, ¿no? Tiene otro tipo de aspiraciones e incluso el modelo que teníamos hasta ahora de trabajo asalariado, 40 horas a la semana, etcétera, no les funciona, ¿no? No lo ven funcional, que tenga que vender 40 horas de mi tiempo para trabajar, ¿no? Sí. Y esto está abriendo un debate de fondo muy interesante, ¿no? De repensar la relación que tenemos con el trabajo, etcétera. Yo creo que este es el debate de fondo interesante y a ver cómo la cosa va evolucionando en los próximos tiempos, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que la reducción del tiempo de trabajo, sea una jornada de 4 días, de 32 horas, de
de la reducción en general, yo creo que es una cosa que va a llegar, ¿no? Y que en buena parte ya estamos viendo, ¿no? Cómo la gente está intentando reducir su tiempo de trabajo por diferentes vías. Es verdad que ahora lo hacen las personas que son más privilegiadas, ¿no? Que tienen más posibilidad de tener esquemas de trabajo más flexibles, de trabajar por objetivos, pues, bueno, de buscarse trabajos más alineados con sus aspiraciones vitales, ¿no? Yo a veces lo digo cuando hablo sobre este tema, que yo, por ejemplo, hablo desde una posición relativamente privilegiada, porque yo, por ejemplo, lo digo muchas veces, yo, por ejemplo, cuando voy a la universidad o cosas que he hecho, incluso cuando estuve trabajando como asesor de la Generalitat, etc., no consideraba que iba a trabajar, porque consideraba que iba a hacer una función social, ¿no? Que es una función que además está alineada con mis objetivos vitales, etc. Pronto, la verdad, no me siento nada identificado, ¿no? Con esto yo en casa no digo me voy a trabajar o mañana trabajo o cosas así, ¿no? Porque no tengo esa sensación. Entonces, claro, desde esta perspectiva aún me resulta más... me resulta más extraño, ¿no? El hecho de esta relación tan tóxica que mucha gente tiene con el trabajo. La entiendo perfectamente porque muchas veces es una cuestión de pura supervivencia, ¿no? Pero me extraña, ¿no? Cómo hemos llegado a normalizar, ¿no? Que para poder simplemente sobrevivir, ganarnos la vida, tenemos que vender 40 horas de nuestro tiempo libre, ¿no? Es que es demasiado. Entonces yo creo que la gente está empezando a revalorar el tiempo, sobre todo a partir de la pandemia. La pandemia fue un momento donde empezaron a cambiar las actitudes. La gente se preguntó cosas que no se había preguntado hasta ese momento. Luego también, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo también ha hecho que se empiecen a abrir muchas de estas costuras, ¿no? Porque al final este trabajo de 40 horas a la semana, etcétera, típico, ¿no? Que han tenido nuestros padres, por ejemplo, pues no sé, en la industria, etcétera, era posible porque al final estas personas tenían a su mujer en casa que le preparaba la comida, que cuidaba a los hijos, que no sé qué. Ahora, con la incorporación de la mujer al ámbito laboral y con el legítimo derecho, ¿no? De que todo el mundo quiere tener las máximas aspiraciones profesionales y laborales, empiezan a aparecer contradicciones, ¿no? Y esto no empieza a hacer... ¿Cómo vas a criar a un hijo si trabajas 40 horas a la semana? Los dos miembros de la pareja. Si tienes 8 horas trabajando pues, y 8 horas durmiendo, claro, ¿cómo vas a criar un hijo? Claro, pues los acaban criando pues, los abuelos o no sé qué, no sé cuántos, pero esto no es una solución. Es decir, al final también la crianza, etcétera, es una experiencia que deberías de poder también disfrutar tú, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que se están abriendo, ¿no? Incluso hablábamos antes del tema también ambiental, etcétera. Ostras, pues el tema de la movilidad motorizada, ¿no? Yo cada vez que veo, saco a pasear el perro y veo en la Ronda Nord toda la cantidad de coches que terminan ahora, pues ahora dentro de un rato, ¿no? A la hora punta, digo, ostras, es que toda esta movilidad no es gente que vaya realmente, habrá alguna gente, ¿no? Pero mayoritariamente no es gente que vaya a hacer algo que realmente necesite, etcétera. Es gente que va a trabajar, sí, que va a generar beneficios para otra persona, etcétera, y punto. Y no va a hacer una labor social de contribuir a nada. Y que está comiéndose sus beneficios, obviamente, en realidad. Claro, va a intentar sobrevivir, obviamente, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y echar adelante su familia, etcétera, ¿no? Pero, ostras, tiene una serie de repercusiones, ¿no? De cuestiones que yo creo que, bueno, van abriendo ese debate, ¿no? Ya hay, de hecho, un campo de estudios ahora creciente de académicos, de economistas, sociólogos, etcétera, que están trabajando en un ámbito que se ha venido a llamar el ámbito postlaboral, ¿no? Donde se está pensando cómo construir una sociedad donde se reduzca el trabajo, se redistribuya y también se revalore el tiempo libre que dedicamos a otras cosas, a otro tipo de actividades, sí, el ocio, etcétera, ¿no? Entonces, estos son cuestiones que están apareciendo con este debate de la reducción de la jornada y que también van vinculadas con otras cosas como, por ejemplo, el debate sobre la renta básica, etcétera, ¿no? Que también partió siendo una cosa muy utópica y ahora, pues bueno, se está hablando en el Foro Mundial de Davos, porque también hay una perspectiva económica sobre todo esto, ¿no? Joan, me decías como uno de los factores muy importantes, ¿no? Que cada vez, gracias a Dios, ¿no? Que cada vez las mujeres forman parte del sistema laboral de nuestro país casi tanto como los hombres, porque ya no se dedican a los cuidados. Uno de los factores que yo a veces he hablado en mi canal, no puedo evitar irme por las ramas porque este tema lo tenía yo candente, es el tema de que ahora se considera la llegada de la inteligencia artificial como una nueva revolución industrial. Hay gente que lo está comparando, incluso la propia revolución industrial. Y lo que pasa es que aquí hay un pequeño debate que yo he abierto alguna vez y que no han sabido muy bien aclarármelo. Vamos a ver si tú puedes arrojar, antes de acabar este podcast, un poquito de luz sobre el tema, que es, ¿la inteligencia artificial servirá para quitarnos carga o se la apropiarán los empresarios para tener más beneficios y seguir aprovechándose de los derechos de los trabajadores o haciéndolos trabajar las mismas horas? Yo he pensado eso, que, ostras, podríamos aprovechar la inteligencia artificial, que realmente la evolución tecnológica es una cosa
de todos, no es una cosa de determinadas empresas, para aligerarnos carga del trabajo y poder liderar más tiempo. Sí, pues aquí hay una buena mala noticia. Es decir, en términos históricos, si vemos el impacto que han tenido las grandes innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la revolución industrial, lo que pasó fue más bien lo contrario. La gente trabajaba más horas de lo que trabajaba antes. De hecho, la era de la revolución industrial es cuando por primera vez se estandariza la jornada de trabajo, la gente tiene que ir a la fábrica, no sé qué, te controlan la hora que entras, la hora que sales. Esto lo digo muchas veces en muchas charlas, etcétera, ¿no? Pero durante buena parte de la historia de la humanidad, la gente ha trabajado muy poco. Antes teníamos meses y meses, la gente tenía meses y meses de vacaciones porque esperaba pues, los ciclos estacionales, cuando sembraba, cuando recogía, etcétera, todo iba más lento y tenían mucho tiempo, había muchísimos festivos. No sé si leí que había más de 100 días festivos antes en España, ¿no? Es decir, una barbaridad, ¿no? Por tanto, la mala noticia es que en términos históricos lo que hemos visto, ya digo, con la revolución industrial es que se pasó a trabajar muchas más horas y de hecho es de ahí donde venimos, ¿no? Por eso yo soy un poco escéptico, es decir, creo que hay posibilidades, pero tenemos que asumir que también la tecnología, para que sirva a estos propósitos, también la tenemos que asumir como un elemento político más y que tenemos que tomar decisiones sobre ella. Y ahora mismo quienes están construyendo esta tecnología, pues básicamente es el sector privado y el sector público va a rastras, ¿no? Entonces, cuando hay mucha gente pues en conferencias y tal, últimamente me he encontrado algunos sitios de estos donde se habla con mucho optimismo del tema de la inteligencia artificial, que ahora que ha venido ChatGPT y tal, bueno, ahora ya no tendremos que hacernos nada. Creo que es una visión bastante equivocada, porque lo que va a pasar si ahora ChatGPT o quien sea puede hacer tu trabajo o puedes acelerar, digamos, tu trabajo con ese tipo de herramientas, es que en vez de pedirte, no sé, 10 informes, si antes hacías en una semana 10 informes, vas a hacerle 20, vas a hacer 20. ¿no? Es que entonces, esa es la cosa. Porque al final, lo hemos comentado justo al principio, ¿no? El capitalismo tiene el incentivo fundamental es la búsqueda del beneficio, ¿no? Y el incremento de esto que Marx llamaba la plusvalía, ¿no? Por tanto, cuanto más puedas contener los costes laborales y cuanto más puedas explotar o exprimir a tu trabajador para que produzca más, pues mejor, ¿no? Por tanto, si necesitas menos gente, pues mejor, ¿no? Claro, esto al mismo tiempo abre otra contradicción, ¿no? Y otro debate, y es que si reduces tanto el tiempo de trabajo y necesitas a tan poca gente para hacer el trabajo que antes hacías, claro, hay un problema porque hemos prometido como sociedad que todo el mundo tiene derecho a un trabajo, que todo está basado en un trabajo. En esta sociedad, si no tienes trabajo, no eres nadie. Ya. No puedes acceder a prestaciones sociales, etcétera. Entonces, esto va a obligarnos a abrir estos debates sobre la reducción del tiempo de trabajo, sobre la renta básica universal, etcétera. Entonces, yo creo que respecto a la tecnología, tenemos que ser escépticos. Lamentablemente, como está avanzando en este momento, sobre todo liderada por intereses vinculados al incremento de beneficios, etcétera, pues yo creo que va a alimentar, digamos, esta dinámica, digamos, perversa en cuanto a incrementar, por ejemplo, la intensidad, ¿no? del trabajo, ¿no? Pues al final, si tienes que hacer pues eso, hablábamos de informes o lo que sea que tengas que producir, ¿no? Esa presión para producir más, porque claro, ahora tienes la inteligencia artificial, ahora te va a ayudar, tienes que producir más. Entonces, esto creo que es un riesgo que es muy real, porque lo hemos visto en términos históricos. Entonces, esto es una de las cosas que yo creo que tenemos que vigilar, ¿no? En este sentido, y sobre todo porque tenemos que entender que la tecnología tiene una dimensión política importante. Y hasta ahora hemos asumido que la tecnología simplemente nos llega de Silicon Valley y allí hacen lo que sea y es inevitable y nos llega y nosotros lo único que podemos hacer es adaptarnos. Entonces, tenemos que tomar decisiones políticas también sobre la tecnología y decidir entre todas y todos que queremos que esto sea, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, también con el tema de los algoritmos de la inteligencia artificial, se está utilizando también, por ejemplo, para controlar más a los trabajadores, ¿no? Para ver si estás utilizando el teclado o el ratón o no, si estás mirando a la pantalla, etcétera. Entonces, esto es un riesgo muy real. Entonces, ahí, pues hay, yo creo que muchas iniciativas pendientes, ¿no? Pues que los algoritmos sean transparentes, que se tomen las decisiones adecuadas, ¿no? En general. Entonces, ahí creo que como sociedad tenemos la tarea de asumir que la tecnología es una cosa que nos puede ayudar, pero que tenemos que gestionarla también políticamente, ¿no? Como sociedad. Absolutamente. Jolín, Joan, muchos temas. Eres mi esperanza. Muchos debates abiertos. Para por lo menos mantenernos en tanto aquí en Valencia de si podemos ir reduciendo la jornada. Yo te doy mucho ánimo. O sea, por favor, ves a por ellos, vamos a por ellos, a ver si podemos. Sí, a ver, yo creo que lo importante también, y creo que es un mensaje que tenemos que transmitir también en todos los canales que podamos, es que tenemos que recuperar también la ilusión sobre el futuro. Es decir, creo que venimos de unas décadas donde, especialmente la gente joven, ¿no? Donde hemos ido
concatenando crisis. Ahora con el tema de la dana, la pandemia, no sé qué. Y hemos perdido la capacidad de imaginar futuros diferentes al que tenemos, ¿no? Esto se ve muy claramente, ¿no?, con las series que están de moda, ¿no? Todos son distopías, ¿no? Del rollo Black Mirror, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Dónde están las utopías? No hay utopías, ¿no? Imaginemos este mundo sin trabajo, imaginemos otro tipo de sociedades distintas, más solidarias, con otros criterios, ¿no?, de reparto de la riqueza, etcétera. Todo eso está pendiente. Entonces yo creo que tenemos que, en cierta manera, obviamente la realidad no nos da motivos algunas veces para la esperanza, pero tenemos que trasladar esta idea de que tenemos que hablar más desde futuro. Yo creo que esto, especialmente para los movimientos progresistas, etcétera, es muy importante, ¿no? Que hablemos de futuro, que generemos esa esperanza, y yo creo que esto es lo que generan propuestas como, por ejemplo, de los 4 días, ¿no? Pues ostras, un fin de semana de 3 días, pues esto mola, ¿no? Pues hay que buscar esos marcos de que la gente se vea que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y salir del resistencialismo, de la pasividad, etcétera. Yo creo que esto es uno de los grandes retos y esperemos que con estos debates pues se puedan abrir camino, ¿no?, en estos espacios. Bueno, yo espero que esto os sirva un poco, ¿no?, a pensar de que hay gente que piensa mucho, que piensa que el futuro puede ser optimista. Joan, como he dicho, escenario precioso, ahora más que nunca, pero ya va cayendo la luz, ya se hace noche poco a poco. El frío, yo creo que ya es un buen momento para ejercer la retirada, pero no antes sin agradecerte esta entrevista tan interesantísima que me has brindado. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti por la invitación.